Cordial saludo. El siguiente video tiene como finalidad la presentación de una investigación realizada en mi entorno sobre la cultura política. Los siguientes videos son de personas que fueron entrevistadas y se les preguntó sobre el siguiente tema. Buenos días, señor Faiber. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura? Bueno, Joana, buenas tardes. El concepto de cultura es muy amplio. La cultura se refiere a todo el conocimiento que nosotros tenemos como seres humanos en cuanto al arte, a las leyes, a los hábitos propios, a los hábitos que podemos aprender en cada una de las culturas. En sí, es el conocimiento que podemos adquirir con el pasar del tiempo. Básicamente es eso. ¿Y qué es para usted la política? Bien, la política en sí es el conjunto de ideas de un grupo de personas para gobernar una población o la idea que puede tener una persona para mejorar nuestro entorno social. La política, si vamos al concepto propio en Colombia, muchas veces se toman ideas solamente para la minoría, pero la mayoría, como nuestra clase media, sufre mucho con esas ideas que toman muchas veces nuestros gobernantes, que hoy en día pues lo estamos viviendo. Ahora vamos a unir esos dos términos. ¿Qué es la cultura política? Bien, Joanita, la cultura política lo sobreentiendo que son las ideas que nosotros podemos otorgar a este grupo de personas. Son nuestra forma de pensar, involucrarnos un poquitico más en la toma de decisiones en cuanto a nuestra forma de ser gobernados. En Colombia la cultura política realmente la tiene muy poca gente, muy poca minoría. La mayoría de gente en Colombia no le gusta la política, no le gusta escuchar mucho de la política porque el conocimiento que tenemos de la política en Colombia no es muy bueno. No tenemos buenos conceptos de nuestros gobernantes, no tenemos un punto de referencia influyente como tal en la política en Colombia. Realmente, para cortar el tema, la política o la cultura política en Colombia, son muy pocas personas las que pueden opinar sobre esto. En su entorno o en su vida, ¿cómo viven la cultura política? Bien, Joana, la cultura política en nuestro entorno, en ese toma de decisiones para tratar de mejorar el país. Personalmente, mi familia, apoyamos mucho el tema de la votación, pero realmente, más que todo, nos enfocamos en el tema de votar por presidenciales, las votaciones presidenciales. Del resto, realmente por concejales, por las otras ramas, realmente no participamos mucho en esta toma de decisiones. Y sé que al no hacerlo, estamos influyendo para que sigan gobernando las mismas personas y sigamos por el mismo camino. Muchas gracias. Buenos días. Para usted, ¿qué es la cultura? Hola, buenos días. La cultura son esas formas o esas expresiones de una sociedad determinada. Entonces esa cultura prácticamente son como esas costumbres, esas vestimentas, eso que lo define a uno como ser, ¿sí? También hay la cultura también la podríamos decir como esas normas de comportamiento, ¿sí? Que tiene una persona, eso es cultura. ¿Y para usted qué es la política? La política es una forma ideológica, es como esa manera de ejercer el poder con la intención de solucionar los intereses que se encuentran en determinada sociedad, ¿sí? La política posee varias vertientes, entonces la forma de pensar diferente puede ser en su práctica o en sus estilos de vida, ¿no? Uniendo los dos términos, para usted, ¿qué es la cultura política? La cultura política es como asegurar esos recursos culturales y que estén presentes en todos los espacios de planificación, ¿sí? Los principios fundamentales pues sería la promoción, la protección, el fomento de
de la creatividad de la cultura y la consolidación. ¿Y la cultura política en su entorno cómo se vive? La cultura política, pues en mi barrio, lamentablemente pues la política es así, no debería ser así, pero es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por un voto en la votación popular, esto a veces dan incentivos, ¿no? Incentivan a las personas para que voten, sí, como un tamal, un almuerzo, que el cemento para la casa, que el tejado, que el ladrillo, ¿sí? Entonces, esto realmente la gente no vota bueno, vamos a mirar qué está planificando este hombre y qué va a hacer por nosotros. No, al contrario, están incentivando a la gente para que vote y ya. Y en realidad, pues, la política es importante para la sociedad, porque realmente es asegurar que de verdad sigamos en una sociedad donde nos dé más oportunidades de vida, ¿sí? Eso es todo. Bueno. ¿Qué es para usted cultura? Cultura es ser uno culto, o que no se oculte, ¿no? Sino que sea culto. ¿Y qué es para usted política? Son solo ladrones. Pues yo me voy a volver político también para robar, porque es que yo estoy muy pobre, entonces yo necesito robar, méteme a la política, así sea el consejo. ¿Y qué es la cultura política? La cultura política es que uno sea culto con los políticos, no deja de caer. ¿Y cómo vive usted la cultura política? ¿Usted participa, vota? Nada, yo no voto, yo no me gusta votar. Yo voté una vez por Pizarro, pero hace muchos años, y ya no volví a votar más. No, porque esos son solo ladrones. Desde que se murió el libertador Simón Bolívar, sí acabaron los honrados, porque él tenía Simón Bolívar tenía eso de muerte, pena de muerte. Entonces, si usted se robaba algo, lo mandaba a matar Simón Bolívar. Ahora no, ahora se acabó, ahora son meros corruptos. Cuéntele que esos son puros corruptos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Xiomara. ¿Qué es para usted la cultura? Buenas tardes. Bueno, para mí la cultura son hechos y modos de vida, creencias o religiones, raíces, costumbres de una región que se ha conservado con el tiempo y las cuales identifican a un pueblo. ¿Qué es para usted la política? Para mí la política es el hecho de gobernar, es una lucha por el poder. Como convivimos en sociedad y en la mayoría de los casos eso es un problema, ya que todos vemos la realidad de modos diferentes. Las normas que rigen nuestros derechos y obligaciones son dictaduras por la política, corrupta o no, pero es una política. ¿Y para usted qué es cultura política? Bueno, para mí la cultura política es como la influencia, como influye directamente en nuestra cultura. Pues a medida del paso del tiempo, digamos que las formas de política se han ido, digamos que, culturizando, porque ya todo es como una costumbre. ¿Y cómo se vive la cultura política en su entorno? Bueno, sinceramente, casi nunca he votado. Creo que solo en una ocasión. Y pues a mi parecer influyen de una forma manipuladora y corrupta, porque se aprovechan de la dignidad de las personas y la necesidad que tengan para así ganar los votos y llegar al poder. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Usted qué piensa de la cultura? Pues la cultura pienso yo que es lo principal que uno debe tener en la vida para vivir en armonía con la gente, ser uno culto, ser uno educado, ser culto, que si a uno lo atienden bien en alguna parte, entonces responder uno también bien,
¿sí? ¿Qué es para usted la política? Bueno, la política para mí le cuento que pues en realidad no es que sea ni muy mala, pero tampoco ha sido nunca muy buena, ¿sí? Porque en realidad me he metido mucho en política y todo, pero no he logrado ni siquiera ni un puesto de trabajo para ninguno de mis hijos, que eso es lo que uno anhela, ¿sí? Que uno como ciudadano y como persona que somos personas vivientes, que uno ya lo buscan para política, que sí, que yo me gusta, me encanta tal persona, me encanta la forma de ser de tal persona, pues uno dice, sí, le voy a ayudar a él en política y todo, pero no, la política me tiene desilusionada. Bueno, ahora unamos los dos términos, cultura política. ¿Qué es para usted la cultura política? Bueno, para mí la cultura política, pues en realidad a los alcances de mi estudio no tengo muy bien relacionada esa palabra, sí, pero en cuanto a cultura, pues una cosa muy buena porque uno debe tener cultura para todo, sí. Y en cuanto a política, pues ya está uno cansadito de politiquear tanto y Bueno, ¿y cómo vive usted la cultura política en su entorno? ¿Qué se vive? ¿Cómo son las votaciones? Bueno, en cuanto a eso de votaciones, pues ya a esos alcances de la vida ve uno como mucha discrepancia entre una persona y otra, que porque ya dice uno que no, que yo voy a votar por tal persona y de pronto ya haya alguien que llegue y le diga a uno, ay, no, venga, vote por tal persona que está dando no sé qué más y sigue cuándo, que está dando aquello, que está dando lo otro, y resulta que a la hora de la verdad resultan con nada, ¿sí? Entonces, pues, yo por ejemplo nunca he utilizado eso y si se llega el día en que me digan que no puedo votar porque yo no compro un voto ni nada, pues prefiero no votar, pero no. ¿Qué es para usted la cultura? Bueno, buenas tardes. Para mí la cultura es como ese conjunto de tradiciones, de costumbres, de comportamientos que tiene una sociedad y la cual es heredada muchas veces o aprendida incluso desde el banco de la escuela. ¿Y qué es para usted la política? Para mí la política es la forma como están organizadas las sociedades, tiene que ver mucho con la democracia, es la forma como se administran los recursos, cómo se gestionan los proyectos para llevar a cabo los planes que son necesarios para el cabal cumplimiento del objetivo del Estado, de nuestro Estado social de derecho. ¿Y qué es la cultura política? Para mí la cultura política es ese conjunto de tradiciones, de comportamientos en que se refiere a la democracia, es decir, a la forma de elegir a nuestros dignatarios, las costumbres por inclinación del grupo político, de partido político, de planes o muchas veces por llevarnos bueno, ahí eso. Bueno, ¿y cómo vive la cultura política su entorno? ¿Cómo la viven sus familiares, amigos, compañeros de trabajo? Pues en este momento ha cambiado mucho respecto a lo que siempre ha sido tradicional, puesto que las personas ahora miran más a aquellos grupos políticos que se inclinan por el bienestar social, que se inclinan por adelantar proyectos en donde el ser humano es como el centro real de esa política. Muchas gracias. Las conclusiones a las que llegué fueron las siguientes. La cultura política son aquellas tradiciones, costumbres o creencias que han sido forjadas por nuestros antepasados y que poco a poco han sido modificadas según el sector socioeconómico en el que nos encontremos ubicados y los conceptos adquiridos por nuestro nivel de estudio en un tema tan complejo y amplio como lo es la política. En la investigación realizada puedo observar no solo el conocimiento poco que hay sobre la cultura política, la política y la cultura, sino la escasa participación en los escenarios de la misma, pues
sabemos que necesitamos de ella para poder convivir con tan diferentes maneras de pensar y regular de manera justa aquella igualdad que tenemos todas las personas con solo el hecho de ser habitantes de un lugar específico. Veo que los intereses y las opiniones cambian. La cultura política de mi entorno depende de las necesidades de las personas, pues muchas personas ven la política como la forma de conseguir empleo, de un cupo en un colegio o recibir un beneficio económico, o muchos están cansados con tanta corrupción, manipulación y la compra de la dignidad. Estas personas han tomado la decisión de no volver a participar y de dejar que los demás sean los que tomen las decisiones y el rumbo de nuestro futuro y de nuestra calidad de vida. Observo también la falta de educación en la política y las diferentes formas de participar en ella. Creo que en los colegios y en las universidades debería ser una materia casi obligatoria para incentivar a nuestros jóvenes a participar y promover iniciativas propias que mejoren nuestro futuro en busca de un bien común, donde predominen los valores y que las personas sean siempre lo que prime, el bienestar de ellas.